Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de enero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma la camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria a ti, Señor Jesús. Claro, a ver, acá un paralítico. Jesús vuelve a Cafarnaún. Habíamos visto en estos días, comentando los evangelios, cómo el Señor se desplazaba por todos los pueblos y aldeas vecinas. Ahora vuelve a la casa en Cafarnaún. Bueno, y la gente tomó buena nota de la vuelta de Jesús, que estaba en la casa, y se agolpó. Todos querían oír a Jesús. Todos querían ver en Jesús las cosas que solamente Jesús podía hacer. Por manera que una verdadera multitud se agolpó frente a la casa, por manera que no había ni siquiera lugar en la entrada misma. Y en ese momento llegaron 4 hombres trayendo a un paralítico en su camilla, y cuando llegaron, claro, se encontraron con el impedimento de poder ingresar directamente con la camilla en la casa para ponerlo delante de Jesús. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, abrieron un boquete en el techo y lo bajaron por ahí y lo pusieron delante del Señor. Bueno, aquí Jesús observó lo importante: la fe que tenían aquellos que traían al paralítico. ¿Con qué fe lo acercaron a Jesús? Uno pensaría, ¿y el paralítico tendría fe? Muy probablemente sí. Pero evidentemente aquí lo que en principio estimó o valoró el Señor fue la fe de aquellos que lo traían. Fíjese en este caso la mediación, ¿no es cierto? ¿De qué manera es eficaz, sabemos los cristianos tantas veces, la oración de otro hermano cristiano, hermana cristiana, a favor de aquel que está padeciendo en ese momento alguna dificultad seria? Pedir por el hermano en tiempos de dificultad para éste es también algo que el Señor oye, que el Señor escucha, porque el Señor discierne la situación y entonces sabe que la respuesta que espera la oración de la persona de fe es precisamente el acto concreto del Señor, y en este caso, como lo vamos a ver ahora. ¿Qué ve Jesús? La fe, e inmediatamente la fe. ¿Y qué le dice entonces al paralítico? «Hijo, tus pecados te son perdonados». Perdón de los pecados, ya es importante, ¿eh? Bueno, claro,
Esto es en vista de la fe de aquellos que traían al paralítico y en beneficio del paralítico. Pero claro, había, por supuesto, como siempre acontecía, hay algunos escribas, siempre estaban los opositores, los que descreían del Señor, aquellos que lo perseguían, los calumniaban y buscaban siempre por ahí algún tropiezo al Señor y entre el Señor y aquellos que lo seguían. Y claro, conversaban entre ellos estos escribas. ¿Pero quién es este para decir tus pecados te son perdonados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Y este quién es? Y ahí Jesús, por supuesto, viendo y uno diría siempre adivinando el pensamiento, leyendo el pensamiento de todos, ¿no? Se dirige a ellos. De manera que no creen en que el Hijo del Hombre pueda perdonar los pecados, que aquí en la tierra el Hijo del Hombre no pueda perdonar los pecados. Claro, solamente Dios puede perdonar los pecados, naturalmente que Dios perdona los pecados, pero Dios nos ha dado la capacidad, porque nos ha dado su Espíritu, y el Espíritu de Dios es Dios en nosotros, y poder de Dios en nosotros, poder para hacer tantas cosas, entre las cuales está prioritariamente el perdón de los pecados. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, aparece a los suyos que estaban por miedo escondidos de los judíos, se aparece a ellos y ¿qué dice? Sopla sobre ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo. Aquellos a los que les perdonéis los pecados les serán perdonados, y aquellos a quienes se los retuvieseis les serán retenidos. El Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Usted puede perdonar los pecados. El poder de Dios está en todos aquellos que verdaderamente por una fe viva y actuante siguen el camino del Señor y tienen de parte de Dios el poder que tenía Jesucristo, el poder de Dios, por lo cual realizaba todas aquellas cosas que realizaban y que asombraban a los que eran testigos de las cosas que el Señor decía y hacía. Y aquí fíjese, un dato más, y este es determinante, porque seguramente estos escribas, que no entendían la palabra, que no tenían la fe suficiente, sí creían en lo que veían. No tenían la fe, claro, no creían en lo que no veían, querían ver para creer. Bueno, muy bien, ¿qué les dice el Señor? De manera que ustedes no creen que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Y vamos a ver, ¿qué es más fácil decir a este hombre entonces? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu camilla, échate a andar y vete a tu casa? Y le dijo eso. ¿Y qué hizo el paralítico? Y se levantó, tomó la camilla y se fue tranquilamente caminando a su casa. El poder de Dios en Cristo Jesús. Aquí el hecho concreto. Fíjese, creer para ver después lo que ha de creerse es propio de la fe. ¿Qué fue lo que realmente gustó y vio Jesús en principio y por lo cual realiza el milagro? El perdón de los pecados y el milagro consecuente. La fe de aquellos que lo traían al paralítico. Y que ve, por ejemplo, en aquellos que descreían del poder de la fe. Bueno, el poder de Dios, por la fe. Y por la fe del paralítico y de los que traían al paralítico. ¿Y qué hace el Señor? El poder de Dios en Cristo Jesús, en el Hijo del Hombre. Bueno, lo que es más difícil y más increíble para estos testigos que estaban ahí, estos escribas incrédulos. Hijo, toma tu camilla y vete a tu casa. Y todo el mundo quedó asombrado, y no era para menos. Quedaríamos y quedamos nosotros también de la misma manera asombrados. El poder de Dios. Dios todo lo puede. Lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Y lo que es posible, sí, para el hombre debe hacerlo el hombre. Y es posible para el hombre porque Dios no nos pide nada imposible. La fe, el creer a la palabra de Dios. Y el creer a la palabra de Dios es el principio de la salvación.
Y es el principio mediante el cual, inaugurado el presupuesto de la fe mediante este principio, entonces el hombre puede llegar a hacer cosas como las que está realizando Jesús en este caso, perdonando los pecados. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, dice el Padre Nuestro. Decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. ¿Perdona usted? ¿Usted cree en el Padre que está en los cielos? Si usted cree verdaderamente, recibe del Padre que está en los cielos el poder que solamente Él puede darle, invocando el nombre de aquel que es el mediador suficiente para todos, nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la mediación de los 4 que trajeron al paralítico en la camilla. Bueno, fue suficiente para que el Señor realizase el milagro mediante el poder de Dios en él. Como hijo del hombre nosotros estamos en el mundo, hermanos. ¿Podemos honrar y glorificar el nombre? Claro que sí. Podemos hacerlo mediante la fe. Y ahí se produce el milagro, se produce el perdón, se produce el amor, hermanos. Y entonces todo es consecuencia del acto de Dios en nosotros, de la vida de Dios en nosotros, en definitiva. Esto asombra y es para el asombro, claro está. Está más allá de lo que imaginativamente el hombre puede suponer que puede acontecer. Pero Dios lo hace. Y lo hace por medio de sus testigos, de nosotros, los que hemos creído muchas veces. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, como bien comentabas, ¿no? La fe de esos 4 hombres que ayudaron a este paralítico a encontrarse con Jesús para ser sanado. Así, muchos cristianos tenemos que ser eso, comunidad de fe para que otros le conozcan, para que otros, al igual que nosotros fuimos sanados, también ellos sean sanados. Así es, Patricia. Fíjate vos que estos que estuvieron presentes y vieron estas cosas y oyeron, finalmente eran testigos de un hecho, uno diría sobrenatural, sí, un hecho que Dios produce. Tantos hechos como este el Dios produce siempre en nuestra vida y a través de nosotros, tantas veces en la vida de otros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor. Tu espíritu, Señor, de verdadero poder en el amor y en el amor al prójimo como testimonio de nuestro amor a ti, que nos amas desde el principio con todo el amor, para que podamos hacer aquello que hace a tu voluntad, voluntad para la vida y para la vida de todos. En tu nombre santo lo agradecemos y pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.